¿Qué tal amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana. Hoy, como en todos los espacios, con un personaje referente a nivel regional y nacional. En este caso, con un médico cirujano con posgrado en medicina de rehabilitación y de rehabilitación física en el Instituto de Rehabilitación de Montreal, Canadá, uno de los mejores del mundo, y con él vamos a conversar en los próximos 60 minutos para conocer su lado humano. Su nombre de pila, Juan Régulo Carpio López, pero como casi todos sus hermanos se llamaban Juan, él es más conocido como el doctor Régulo Carpio. Bienvenido, doctor, a 60 minutos con José Luis Yepes. Mucho gusto, encantado de tenerlos por aquí, de poder expresar algunas de mis inquietudes y de mi pasado, del presente y del futuro, que a pesar de todas las circunstancias luce promisor. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, doctor. Y en principio nos gustaría conocer sobre sus orígenes. ¿Dónde nace? ¿En qué año? ¿En qué mes? Porque tengo además entendido que nació en una fecha muy emblemática. Y además que nos hable acerca de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Ok, yo nací en el Guárico, en un caserío situado al sur de Valle de la Pascua, aproximadamente unos 20 kilómetros, llamado La Casita. Mi padre, agricultor, tenía por nombre Juan Obdulio Carpios Estanga y mi madre María Josefina López. De ese matrimonio nacieron 11 hermanos, 5 hembras y 6 varones. Y mis primeros estudios de las letras y mi infancia muy niño la pasé en un medio rural. Doctor, ¿a qué se dedicaba su papá y su mamá? Mi papá era agricultor y mi madre era oficios del hogar. ¿Dónde estudia la primaria ya formal ese niño Juan Régulo Carpio López? Como te dije, las primeras letras las aprendí en una escuela rural muy cerca de mi casa. Y toda la primaria la hice en Valle de la Pascua, de primero, segundo, tercero, cuarto y sexto año. Y luego el bachillerato, los primeros 4 años, hasta cuarto año de bachillerato, los realicé en el Liceo José Gil Fortur de Valle de la Pascua. Doctor, ¿cómo era esa escuela? ¿Qué recuerdos más remotos le vienen a la memoria sobre esa época de la primaria? Si recuerda algunos compañeros, compañeras de estudio y cuáles eran los principales juegos que le llamaban la atención a usted. Sí. Mira, yo te voy a decir de la escuelita rural, que era igual a las casas del caserío. Era así como el mismo esfuerzo realizado por el hombre para no vivir a la intemperie. Era una casa con techo de palma, de paredes de bareque y de piso de tierra, tanto las viviendas como la escuelita. Y ahí aprendí yo mis primeras letras. Y la escuela en Valle de la Pascua, por supuesto, era una casa de pueblo, con corredores y muy caliente, y ahí hice toda mi primaria. Y luego el Liceo José Gil Portur, un poco más moderno y cosas de esas, hice los 4 primeros años de bachillerato. Doctor, ¿y usted recuerda cómo era esa Valle de la Pascua, ese primer encuentro suyo ya cuando sale del caserío, las casitas y va a Valle de la Pascua? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo era la ciudad? Bueno, un pueblo típico de Venezuela y de Latinoamérica y sobre todo un pueblo llanero, un pueblo de calles sucias, de casas muy mal construidas, de calles muy deterioradas, como era la Venezuela de 1935 y 1936. Doctor, ¿y qué es lo que más le gustaba en esa época de la escuela? ¿Qué le gustaba hacer, aparte, por supuesto, de formarse? Bueno, nosotros jugamos béisbol con unos guantes fabricados por nosotros. Y si tú me preguntas cuál, de manera inclusive romántica, ¿cómo recuerdo yo esas primeras épocas? Recuerdo el llano, como dijo Rómulo Gallego, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, todo horizonte como la esperanza, todo camino como la voluntad, donde una raza buena ama, sufre y espera. Así recuerdo yo esas primeras fases de mi vida. Y cuando yo leí, que le he leído ya varias veces a doña Bárbara, me cautiva esa novela, la novela cumbre de don Rómulo Gallego, doña Bárbara, como es la novela cumbre de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Qué soñaba con ser ese niño? ¿Qué soñaba? Cuando era niño, ¿con qué soñaba ser cuando grande?
lo que sueñan todos los niños, es decir, lo que tiene de inmediato. Es decir, que mañana vamos a salir a jugar béisbol y tenemos que ir a la escuela, aprender las letras, pero no hubo ninguna perspectiva futura de que yo en mi infancia dije yo voy a ser médico, voy a ser, no, eso no apareció, eso apareció después. Y de esa época en que hace sus primeros 4 años también de bachillerato, ¿qué recuerda? Recuerdo el mejor profesor que he tenido yo en toda mi carrera, incluyendo la bachillerato y cosas, que fue un profesor Ramón J. Tovar se llamaba. ¿Porque era el mejor? Era el profesor de historia de Venezuela. Y a mí aquello me cautivaba. Yo te puedo recitar, por ejemplo, la carta que le escribió Bolívar a su prima Fanny Duvillar de memoria. Y te puedo recitar parte del delirio sobre el Chimborazo y parte de los tres grandes escritos del Libertador, es decir, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el discurso ante el Congreso de Angostura. Aquel era un señor alto, bastante trigueño, que influía, por lo menos en mi persona, de una manera, te digo que de tantos profesores que tuve, el que recuerdo con mayor afecto y cariño es ese que tuve en tercer año de bachillerato de historia de Venezuela. Y por supuesto, yo tuve grandes maestros en la Universidad Central de Venezuela, Otolima Gómez, que todavía está vivo, Monbrún, y muchos otros, Hernández Rodríguez. Sin embargo, el que recuerdo con mayor afecto y con mayor profundidad en mis sentimientos es ese profesor que tuve en tercer año de bachillerato de Historia de la Venezuela. ¿Tuvo, Que tuvo oportunidad luego de no, encontrárselo? No. más nunca, no lo he visto, supongo que debe estar muerto. Es decir, yo salí de bachillerato y no lo volví ni supe más nunca de él. Pero sí persistió y persiste en mi memoria como un ejemplo de un profesor en un pueblo tan pequeño, tan por allá medio perdido en el llano, encontrarse con un hombre tan fabuloso. Y bueno, ese es el mejor profesor que he tenido yo en toda mi historia estudiantil. Le hizo despertar la pasión por la historia de Venezuela. Y por la historia universal y por la literatura y por todo lo que es cultura. Es decir, yo pienso que la ficción que yo tengo por la lectura y el afecto que le tengo a la cultura, en parte se debe a ese profesor. Porque ¿qué podías tú esperar de un pueblo como Valle de Pascua? En una casa alquilada del liceo. Y me encontrase con un tipo que, bueno, cautivaba en un pueblito tan lejano. Yo no sé cómo llegó ese profesor allá. Doctor, y sobre ese padre y esa madre, ¿qué considera usted qué características tiene usted de su papá y qué características de su mamá? Bueno, fueron gente extremadamente humilde, es decir, mi padre era agricultor y él se dedicaba a, bueno, no creas que era una hacienda, eran unos cultivos pequeños, pero por lo menos nos dio yo digo que por lo menos nos dio la proteína para que el cerebro se desarrollara normalmente. Era un llanero, le gustaba montar caballo, y una vez peleó con un tigre, y casi lo mató, el tigre a él, pero después él mató al tigre. Sí. ¿Y qué característica específica dice usted? Esto lo saqué yo de papá. Mira, la característica fundamental de mi padre era que era un tipo que era hábil para contar cuentos de lo que sucedía a su alrededor. Un buen relator. Era un buen relator, a pesar de que era prácticamente un analfabeta. Eso sí lo recuerdo y todo alumno lo admiraba por esa manera de relatar los hechos que suceden en un medio rural. ¿Y qué admiraba usted de su madre? Bueno, que era muy humilde, muy cariñosa, siempre con todos sus 11 hijos. Y así como era de vida, murió de repente en Valle de la Pascua. Y la recuerdo con mucho afecto. ¿Recuerda algunas frases o algunos consejos de ese padre y de esa madre al niño o al joven Juan Régulo Carpio? Realmente no, pero es algo que ha persistido durante toda mi vida, que a mí se me pierden las cosas y las tengo enfrente y no las veo. Y ella me decía, muchacho, si fuera un bicho te picaba. Y eso ha persistido. Mi esposa Nancy te puede decir, yo tengo las cosas en las manos y las veo y no, Nancy me dice, aquí está.
Es algo que no sé, es innato en mi persona. Vamos a hacer una pausa, doctor. En la próxima parte vamos a hablar de qué ocurre una vez que alcanza el cuarto año de bachillerato. Pues no había quinto año ahí en Valle de la Pascua. Cómo se toma la decisión de dónde dirigirse a sacar el bachillerato y posteriormente iniciar la carrera universitaria. En breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Hola papi, ¿cómo están? Aquí recordándote mucho. Bueno, en esta ocasión especial, con estas palabras te quiero decir que tú eres mi héroe, que no solamente dedicaste tu vida a tus pacientes con ética, con dedicación, pero fuiste un padre ejemplar. Para mí, que soy la chiquita de la casa, y para mis dos hermanos, Régulo y Sondra. Hoy te felicito por esta vida grandiosa que has tenido y porque siempre nos colmaste con amor, con cariño y sé que siempre estás ahí para apoyarnos. Te quiero mucho. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Régulo Carpio. Doctor, hablamos en la primera parte de lo que fue la primaria y el inicio de la secundaria, pero Valle de la Pascua no tenía quinto año de bachillerato y había que sacar ese certificado, ese título de bachiller. ¿Hacia dónde se dirige Régulo Carpio y por qué esa decisión? Sí, en realidad el Liceo Sur de Valle de la Pascua llegaba hasta cuarto año de bachillerato, es decir, que los estudiantes que quisiéramos graduarnos de bachiller teníamos que buscar alguna otra ciudad donde existiera un liceo, como aquí existía, por ejemplo, el Lisandro Logrado, y en Mérida el Liceo Libertador de Mérida, y varios compañeros míos, entonces decidimos irnos para Mérida, que por otra parte, ir de Valle de la Pascua a Mérida eran 3 días. Había que ir a Caracas y después había que para todas las curvas de Carora y después irse por la carretera Transandina. Eran 3 días y no llegaba lleno de polvo allá a Mérida. Bueno, hice quinto año en Mérida, un liceo espectacular, recién inaugurado. Casi todos los profesores pertenecían a la ULA, los profesores de bachillerato y eso. El Liceo Libertador. El Liceo Libertador de Mérida. ¿Por qué Mérida? Bueno, la circunstancia es esa, que varios de los estudiantes de Valle de la Pascua decidimos irnos para Mérida. ¿Pero usted tenía alguna referencia de Mérida anteriormente? No, ninguna, absolutamente ninguna referencia. Simple y llanamente que un grupo de estudiantes que pasaron para quinto año en Valle de la Pascua decidimos irnos para Mérida. ¿Qué siente ese joven llanero al encontrarse con los Andes venezolanos, con esa magnificencia que es la ciudad de los caballeros, rodeada con esas montañas, con el Pico Espejo? Mérida, como todo Venezuela, ha cambiado. Aquello era verdaderamente una ciudad estudiantil universitaria, algo realmente espectacularmente bello desde el punto de vista de sus calles, poco tránsito. Y los estudiantes y los profesores tenían una interrelación muy grande. El rector, cuando yo estudié el primer año de medicina allá, era Esteban Ríos. Esteban Ríos, un maracucho bajito. Bueno, Esteban Ríos llegaba todos los domingos a la retreta y compartía con los estudiantes. Y se enfermaba un estudiante y él llegaba en su carro y lo llevaba al hospital. Era algo totalmente diferente y una cosa infinitamente económica. Es decir, yo en Mérida vivía con 100 bolívares mensuales y me sobraba. 100 bolívares mensuales. Doctor, ahora cuando estudia, de hecho el primer año de medicina lo hace en la Universidad de los Andes, allí en Mérida. ¿Cuándo decide y por qué estudiar medicina? Sí, bueno, decido ir a Caracas porque uno de mis hermanos encontró un trabajo en Caracas en la división de fiebre amarilla y peste. Se fue cuando se trasladó a la central, pero estando en Mérida, que está sacando su quinto año de bachillerato, ¿en qué momento decide usted voy a estudiar medicina y voy a hacerlo aquí en Mérida? El quinto año de medicina quizás fue el quinto año de bachillerato, donde se produjo la decisión de yo estudiar medicina, quizás por la cercanía del anfiteatro, de los estudiantes de medicina. Entonces hice el primer año de medicina en Mérida. Por cierto, a mí me dio clase de fisiología Pedro Nicón Gutiérrez. Que posteriormente fue rector. El rector emérito, fue como 4 o 5 veces rector, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social aquí. Pedro Rincón Gutiérrez,
tremendo profesor desde el punto de vista de su elegancia para exponer. ¿Usted le participó a su familia a la decisión de estudiar medicina? ¿Qué les dijeron? No, eso pasó así como medio desapercibido, es decir, lucía como natural. Algo tiene que estudiar y bueno, decidió estudiar medicina y estudié medicina, pues. ¿Y regresaba de cuando en cuando vaya a la Pascua o fue una desconexión por un tiempo? Solamente los diciembre, porque era complicado, eran 3 y 4 días de viajar tanto de Valle de la Pascua a Mérida como de Mérida a Valle de la Pascua. Tú tenías que ir a Caracas, había una compañía que la ARC de autobuses y de Caracas entonces tenías que pasar por Puerto Cabello y después Barquisimeto, después agarrar todas las curvas de Carora y después toda la Trasandina, no era fácil. Solamente en diciembre y en las vacaciones de julio. Comienza entonces a estudiar medicina y luego ya para el segundo año entonces sí toma la decisión del cambio hacia la ciudad capital, hacia Caracas, de ir de Mérida a Caracas. Sí, mi hermano, el hermano mayor consiguió un cargo en la división de fiebre amarilla y peste, cuyo jefe, médico jefe, era un vallepascuense llamado Rumeno Isaac Díaz. Y él ayudaba a todo el mundo, era un hombre espectacular. Bueno, y él me veía ahí y me prestó mucha ayuda. Y bueno, yo lo veía así como un dios, médico jefe de la división de fiebre amarilla y peste, que yo no tenía ni idea de lo que era aquello. Bueno, hice mis 5 años en Caracas y sin ningún problema. Y me gradué el 7 de agosto de 1959. El rector era Francisco de Venanci. ¿Qué materia o qué cátedras se le hicieron más fáciles y cuáles le costaron más? La medicina es media complicadita y hay que estudiar y hay que memorizar. Pero a mí lo que más me gustaba, sobre todo en los 2 últimos años de la carrera, es una asignatura que se llama semiología, que es la manera de ver y de buscar los signos y los síntomas desde el punto de vista semiológico. Y luego la clínica, es interpretarlo. Es decir, una cosa es buscarlo y reunirlo y otra cosa es interpretarlo. Esas dos asignaturas me llamaron poderosamente la atención y donde salí yo muy bien en ambas. Pero todas me gustaban porque no había una definición clara de cuál de las asignaturas. Y tú tenías que estudiarlas todas para poder pasar, no había otra alternativa. Una vez que ya está por egresar de la Universidad Central de Venezuela como médico, ¿hacia dónde perfiló cuál fue su primer trabajo? Yo me gradué el 7 de agosto y estaba trabajando el 15 de agosto, 8 días después. Fui residente del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Vargas de Caracas. ¿Eso fue en qué año? El Hospital Vargas de Caracas. ¿En qué año? ¿En qué año? Eso fue en 1960, recién graduado. 7 días después de graduarme, yo obtuve ese cargo de médico residente en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Vargas, el hospital más famoso que ha tenido el país en toda su historia. Pero cuando yo estaba estudiando medicina, quinto y sexto año, yo fui interno del Hospital Pérez de León de Caracas, allá en Petare. Ahí vi todo tipo de patología. ¿Qué recuerda de esos años? Fueron unos años demasiado interesantes, porque debido a que no había tantos estudiantes, la oportunidad de ver y de participar. Yo operé como cirujano estudiando quinto y sexto año allá en el Hospital Pérez de León de Petare, cosa que ahorita es imposible, la cantidad de estudiantes y el número de enfermos. Y entonces, esos 2 últimos años fui interno de la maternidad Concepción Palacio, casi fui partero. El último año, yo dije, no sé cuántos centenares de partos, porque la maternidad Concepción Palacio, eso son unas 24 horas mujeres dando a luz. Entonces hice un año de entrenado como estudiante. Y luego, cuando me gradué, entonces conseguí el cargo de médico residente del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Vargas. En ese momento abrieron el concurso de internado rotatorio, que tú pasas por las diferentes bajas de categoría de residente internado. Yo hice el internado rotatorio, que me fue extraordinariamente útil durante 2 años. Es decir, yo tuve 6 meses en medicina, 6 meses en cirugía, en dermatología, en anatomía patológica. Me sirvió de una base de background que no tiene nombre. Cuando yo llegué a Montreal,
en un instituto que se hablaba dos idiomas, francés e inglés, y yo no sabía una palabra en francés y medio chapuzaba en inglés. Entonces, ese background médico que adquirí yo fundamentalmente en el Hospital Vargas, siendo residente de traumatología y luego interno rotatorio, yo pienso que fue la base fundamental para defenderme, porque no es fácil, y bajo un invierno de 25 y 30 grados bajo cero, y haciendo guardias de viernes, sábado y domingo. Sin embargo, claro, tenía 26 años y aquello para mí no fue tampoco del otro mundo. Y debo confesarte de que yo después, el gobierno venezolano tenía un convenio con el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Nueva York, que todos los estudiantes que estaban por ahí debían pasar 6 meses como observador. Entonces yo pasé 6 meses en el instituto, pero lo que te voy a decir es que yo nunca me sentí discriminado, nunca. Es decir, el trato que yo tenía de los compañeros médicos y el trato que yo tenía de mis profesores era realmente así como natural, normal. Sí, yo nunca vi a alguien echársela de nada. Más bien que la palabra es que nunca me sentí discriminado. Qué bueno. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que nos hablara sobre cómo se dio esa decisión de ir hacia Montreal a hacer los estudios de posgrado. Vamos al corte y regresaremos con mucho más en estos 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con el doctor Regulo Carpio. Hola papi, bueno, primero muchos saludos y un gran abrazo aquí recordándote mucho. Para mí tú has sido el pilar de todas las cosas que he aprendido durante mi vida y has sido una persona noble y honesta que siempre todas esas cosas yo las llevo dentro de mi corazón. Te queremos mucho y un gran abrazo y un beso. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con el doctor Regulo Carpio. Doctor, hablábamos de cómo fueron sus inicios en el mundo de la medicina, ya una vez egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero entiendo que por esos años también tuvo su flechazo previo a lo que serían sus estudios de posgrado. Convérsenos sobre eso. Sí, yo conocí a mi esposa en Caracas, por decirte, en marzo, y en octubre del año 60 nos estábamos casando. Y tuvimos un hijo que nació en Caracas, y en el momento de yo ir a Montreal tenía 8 meses. Y estando en Montreal nació mi primera hija, Sondra, es decir, que mi hija es canadiense por nacimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Tuve exactamente 2 años. De agosto del año 62 a agosto del año 64. ¿Cómo surgió y cómo se decidió ir a Montreal? Estando yo en el Hospital Vargas, el residente de traumatología, el doctor José María Pajés, a quien yo suplí esos 7 días después de haberme graduado como residente de traumatología, él era residente de traumatología. Y bueno, él decidió irse para Montreal, pues. Y allá hizo medicina física y rehabilitación. A mí, y entonces durante ese tiempo yo recibí información de él y cosas de esas. Y era una especialidad que prácticamente no existía en Venezuela. Y me parecía que era una especialidad interesante. Hice todas mis gestiones. Ahorita se hace por internet rapidísimo, pero en aquel tiempo eran cartas que iban y me llegaban entonces las respuestas 2 o 3 meses después. Y me aceptaron allá en el Instituto de Rehabilitación de Montreal. ¿Qué significó para usted que lo aceptaran? Porque entiendo que es uno de los mejores del mundo. Es una experiencia realmente sumamente interesante. Es decir, ir de un país latinoamericano que, bueno, que uno tiene esa sensación de que somos un poco indios. Ir a una ciudad, una metrópoli como Montreal, en un instituto que es uno de los mejores institutos de rehabilitación de la tierra. Y bueno, y enfrentarse con 2 idiomas, con un invierno de 20 grados bajo cero que pasa allá, con un niño de 8 meses, más me nace otra. Pero todos esos obstáculos me parecían que eran estímulos para yo seguir. Si yo te puedo confesar, sin ánimo de inmodestia,
entre el trabajo y el estudio, los 7 días de la semana eran 16 horas diarias. De promedio, posiblemente un día eran 12 o 3 eran 18. No había otra alternativa, José Luis. No había. Porque ahí no hay excusas. Es decir, tú me dices, mire que yo no voy a ver paciente, no. Todo el mundo allá tiene la concepción de que si tú vas a hacer, es porque tú eres capaz de desempeñar ese cargo. Nadie te va a estar preguntando. Otra cosa que me parece fabuloso, todos los países de Europa, que es la puntualidad y el cumplimiento del horario. El horario de nosotros era de 8 a 5 de la tarde. Aquí, donde yo trabajo en el hospital, han traído todo tipo de mecanismos de que firmas la entrada. Allá no conocen eso. Tú le dices a alguien que, mire, aquí hay un mecanismo para vigilar el cumplimiento del horario del doctor. No, para ellos eso es inconcebible. Es decir, si tú tienes una asignatura de 8 a 5, es de 8 a 5. Es de 8 a 5. Sí. Yo tenía guardia, éramos 5 residentes. Era un griego, un filipino, 2 canadienses y un venezolano. Éramos 5 residentes. Cada 5 fines de semana teníamos guardias. Y las guardias significaban de que tú llegabas el viernes a las 8 de la mañana y pasabas viernes, pasabas sábado y domingo y salías el lunes a las 5 de la tarde. De esa época del posgrado en Medicina Física y Rehabilitación en el Instituto de Montreal, surge su enamoramiento ya específico por lo que es la rehabilitación física. Exacto, sí, eso me dio a mí unas habilidades, conocimientos y actitudes en esa especialidad, por supuesto, no con la experiencia de años, pero sí una base fundamental. Y tú me dirías, bueno, ¿y cómo tú te interesa saber cómo llegué yo a Barquisimeto? Sí, porque obviamente, imagínese, empezó a estudiar medicina en Mérida un año, luego los otros años, los años restantes, saca el título en la Universidad Central de Venezuela, se va a hacer el posgrado en el Instituto de Rehabilitación de Montreal, hace pasantías en Nueva York. ¿Cómo es que llega entonces a Barquisimeto? Alguien que además era natural de Valle de la Pascua. De la Pascua. Yo conocí... Y que además había conocido el amor en Caracas. Exacto. Yo conocí a Barquisimeto, viniendo para Barquisimeto, tuvimos un accidente en Yaritagua, y bueno, hubo lesionados, no hubo muertos. Era la única noción que yo tenía de la ciudad de Barquisimeto. Pero en aquella época las cosas funcionaban. Es decir, yo firmé un contrato que cuando yo terminara mis estudios fuera, el ministerio tenía la potestad de enviarme a donde ellos me necesitaban. Bueno, y estando yo en Nueva York, fue el supervisor de los estudios de posgrado y me dijo, mira, Carpio, tú tienes 3 sitios, tienes Valera, tienes San Cristóbal y tienes Barquisimeto. San Cristóbal, eso es Colombia, eso es muy lejos. Valera es un pueblo caliente, le dije Barquisimeto. Y por un lado salió y por otro lado le escribí, doctor Arbela, José Arbela se llamaba, le ratifico que yo quiero ir a cumplir mi contrato en Barquisimeto. Y llegué aquí en enero del año 65, es decir, que tengo un poco más de 50 años. Llegué al Hospital Central y desde esa época trabajo en rehabilitación, interrumpida porque yo fui 4 años director de la Escuela de Medicina de la UCLA y 5 años secretario general. Y actualmente estoy jubilado, soy médico jefe de servicio ad honorem allá en rehabilitación. Háblanos de esos años acá en Barquisimeto, los cargos que desempeñó y cómo se fueron presentando esas oportunidades. Yo pienso que es interesante decirte que cuando yo llegué a Barquisimeto, el espacio donde trabajaba el servicio de rehabilitación en realidad era una sección de fisioterapia, dentro de la estructura central del hospital. Bueno, las luchas fueron muchas para poder conseguir la construcción. Nosotros tuvimos una entrevista en Miraflores con Rafael Caldera solicitándola. Yo llegué en el año 65 y ese instituto se inauguró en septiembre de 1976. Fueron 11 años luchando hasta que por fin se dio. Y se dio por una circunstancia muy especial. Carlos Andrés Pérez, el hombre que camina, ¿te acuerdas?, designó a Hernán Rodríguez Araujo, tú recuerdas, un ingeniero gobernador, que era muy amigo mío.
pero muy amigo. Mira, Carpio, ese instituto y cosas de esas, y en 18 meses estuvo construido. Era Rodríguez Araújo, que además, además de haber sido gobernador, fue presidente de Energía Eléctrica de Barquisimeto, en el bar. Exacto, sí, sí. El ingeniero Hernán Rodríguez Araújo. Yo lo recuerdo con mucho, pero con mucho afecto. Además, hombre muy vinculado también con obras, desde el punto de vista de infraestructura. Sí, sí, él era ingeniero civil, pues. Creo que así, nos apunta Manuel que tuvo que ver con el edificio nacional también. Desafortunadamente no lo inauguró él, lo inauguró doña Doris Parra de Orellana, sí, que sucedió a Hernán Rodríguez como gobernador del estado de Lara. Una vez que usted tiene ese primer logro de que se dé ya el centro, háblenos cómo fue entonces el ponerlo en práctica, en ejecución. Mira, ese centro, yo le he dicho algunas veces, tuvo un desarrollo exponencial. Para resumírtelo, llegó a ser el primero de Venezuela y uno de los primeros de Sudamérica. Nosotros teníamos vinculaciones con universidades famosas como Harvard, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Uppsala en Suecia. Trajimos gente invitada, bueno, pero eso desapareció, pues. Ese centro, y tenemos una clínica de amputados y un laboratorio de prótesis y ortesis que le hacemos prótesis prácticamente a toda Venezuela. Eso, bueno, desafortunadamente ha desaparecido. Pero cuando usted llegó no existía, entonces, o sea, usted fue un pionero de alguna manera. Puede ser que ese es el nombre más adecuado, sí. Y siempre tuve mucho que ver en eso, en ánimo de... No, y además, el otro tema del pionero es que le toca abrirse camino al andar. Exacto, sí. Y lo que le ha sucedido a Venezuela en este proceso de destrucción, el centro de rehabilitación no escapa. Yo creo que nada escapa, nada. Todo ha entrado en ese proceso de destrucción. Y entonces en el 2014 yo decidí que iba a ser jefe de servicio. Entonces promoví que se realizara un concurso. Y yo gané el concurso. Es muy difícil que alguien tenga más credenciales que Regulo Carpio, y gané el concurso. Y soy jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, profesor jubilado ad honorem desde el 2014. Y en estos 4 años ha sido una lucha, yo digo que titánica, para poderlo recuperar. De hecho, ocupó el cargo de médico fisiatra desde el 66 hasta el 76, también en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del 73 al 76 en el Hospital Central Antonio María Pineda, jefe del Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, médico jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 65 al 76 en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, docente de la Escuela de Medicina del 69 al 96, está jubilado en la Escuela de Medicina, miembro del Consejo de Escuela y además profesor asociado de la escuela, director de la Escuela de Medicina del 85 al 89, secretario general de la Universidad Centro Occidental de San Alvarado, UCLA, desde 1989 al 94. ¿Cómo alguien tan apasionado con la medicina termina siendo el secretario general de la principal universidad de la región? A mí siempre me ha gustado la docencia, porque aparte de sentir satisfacción al enseñar, tengo la obligación de aprender. Eso es indiscutible. Yo fui, cuando era estudiante, profesor de la Escuela de Enfermería de la Maternidad Concepción Palacio. Y llegué a Barquisimeto y poco después de haberse fundado la UCLA, ingresé a la UCLA, pues. Y bueno, se presentó la oportunidad de ser director de la escuela. Estuve 4 años de la dirección de la escuela, después tuve 5 años secretario general. Es una institución de mis afectos, como se puede decir. Estoy vinculado emocionalmente a la UCLA, porque fui durante muchos años profesor, y fui director de la Escuela de Medicina, fui secretario general, cultivé centenares de amistades en esa universidad. Entonces, es una institución a la cual respeto profundamente. Bien, vamos a hacer una pausa, doctor, en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes, con el doctor Regulo Carpio. Hablar de mi papá sería muy fácil, porque podría decir es el mejor padre del mundo, ha sido un padre excelente, nos ha dado todo el apoyo, su sabiduría. Pero yo preferiría hablar de Regulo Carpio, el hombre. Regulo Carpio, mi padre, ha sido un hombre
que ha demostrado la esencia fundamental del ser humano, que es vivir para servir. Toda su vida se ha dedicado a servir, en todas las facetas de la vida. Otra característica importante de mi padre, la cual siempre he admirado, es su coherencia en sus valores morales, es su coherencia en el actuar ante todas las circunstancias de la vida. Ojalá cada uno de nosotros tuviera una partecita de lo que es Regulo Carpio y esté seguro que viviríamos en un mundo mejor. Yo siempre digo que mi padre ha sido un hombre con una calidad humana inigualable. Y hemos tenido la suerte de, yo como hijo, de compartir con él sus amigos, sus pacientes, de haber podido contar con su sabiduría y su conocimiento para darle salud. Llegamos a la parte final de estos 60 minutos con José Luis Yepes, con el doctor Regulo Carpio. Doctor, bueno, hablábamos en la parte anterior de cómo luego de una amplia carrera desde el punto de vista académico y gremial, pues llega a ocupar también el cargo de secretario general de la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Pero además también se le reconoce, doctor, como el creador y presidente de la Fundación Larense de Ayuda al Incapacitado, FLAI, por 4 periodos. Esta es una institución que ya cuenta con 41 años. Háblanos de cómo surge la necesidad de crear esta fundación y el rol que ha cumplido a lo largo de estos 41 años. Sí. Te voy a hacer un poquito de historia. En 1935 murió Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre. El mismo año que usted nació. El mismo año que yo nací. Entonces, el presidente de la República, después de Juan Vicente Gómez, fue el general Eleazar López Contreras. Y se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1936, cuyo titular fue Enrique Tejera Guevara. Y lo acompañaron hombres ilustres, ilustrísimos. Eso es una cosa realmente extraordinaria y que Venezuela le debe a esa generación mucho. Pero ese modelo dejó de estar vigente. ¿Por qué? Por el adelanto de la medicina moderna, el aumento de la población, ningún gobierno sobre la tierra es capaz de tener suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades médico-asistenciales. Es decir, tiene que haber un medio diferente que ayude a financiar los gastos que ocurren. Cuando en 1936 habían 3 millones de habitantes en Venezuela, y ahorita hay 36. No es lo mismo atenderle a 3 millones que atender a 36. El adelanto de la medicina moderna, con ese instrumental médico y quirúrgico, hace costosísimo la adquisición, no solamente la adquisición, sino preparar a la gente que va a manejar eso, repararlo, sustituirlo, eso no lo tiene ningún gobierno. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Que la sociedad contribuya. ¿Cómo contribuye? A través de una ONG, de una fundación sin fines de lucro, que FLAI tiene personalidad jurídica y ha venido trabajando y tiene cada día más posibilidad de generar recursos económicos para emplearlos para el mantenimiento y el funcionamiento de ese centro. Esa es la función fundamental. Y eso tiene su junta directiva, y eso está notariado, eso tiene personalidad jurídica. Sí, esa es la Fundación Larense de Ayuda al Incapacitado. ¿Llevan algún estimado de casos atendidos, doctor? ¿De casos? ¿Que ustedes hayan apoyado desde la fundación? Es decir, cuando yo te digo para el funcionamiento, apoya todo. Y el funcionamiento significa el apoyo financiero para todo lo relacionado con la reparación de aparatos. Por ejemplo, en este momento, FLAI provee todo lo relacionado con limpieza, porque el hospital no tiene jabón, no tiene cloro, no tiene...
Es decir, no hay casos, hay casos, hubo, ahí está viendo. Es decir, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, un niño que le faltaba una pierna, que la diferencia entre ponerle una prótesis y dejarlo así es astronómica, entonces Fly podía costear cualquier tipo de gastos económicos para que ese niño se le pusiera una prótesis, fuera una persona prácticamente normal. Es decir, mantenimiento. No es fácil mantener una institución, a pesar de que eso no es tan grande, pero eso tiene 3.000 metros de construcción techada, tiene 2.000 metros de jardines, entonces requiere bolsas para recoger la basura. Una red de papel cuesta ahorita creo que es 800.000 bolívares y el hospital no tiene porque está quebrado. Doctor, ¿qué sintió usted cuando se develó la placa del Centro Regional de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central Antonio María Pineda en honor a usted el 27 de mayo del 95? Bueno, esa fue una época de mucha felicidad para mí, porque aparte de que yo estaba relativamente joven, me la dieron cuando estaba vivo, porque generalmente los nombres de las instituciones, los epónimos, se llama, se lo dan después que la persona se muere. Entonces yo he disfrutado de ese nombre durante una pila de años, pues. ¿Recordó en algún momento lo difícil que fue hacer posible que el hospital tuviese un centro regional de medicina física y rehabilitación? Bueno, quizás los momentos fueron los difíciles, es decir, 11 años, una entrevista personal con Rafael Caldera en Miraflores, llevando a Benito Fontulbe y llevando a otros copellanos. Que era el arzobispo, ¿no? Era el arzobispo y sin embargo no salió. Eso llevaba a uno casi a frustrarse y a tirar la toalla, pues. Bueno, y sucedió esa circunstancia que Hernán Rodríguez, muy amigo mío, gobernador de Lara, en 18 meses estuvo construida. Es decir, bueno, en momentos satisfactorios, por ejemplo, que me confirieron el nombre del hospital. Y el trabajo diario, sin ánimo de meritar alguna otra profesión. La profesión médica con todo, tiene inmensas satisfacciones. Es decir, ayudar a una persona enferma, eso da satisfacción. Y del otro lado, ya en su ámbito humano, ¿qué ha significado para usted Nancy Josefina Useche? Ha significado todo. Es decir, resumítelo es muy difícil. Mi mano derecha, mi amor, mi cariño, mi afecto. Y bueno, Son 58 años de matrimonio. sí, y lo que dice la gente, que detrás de alguien que ha hecho alguito, aunque sea pequeño, está una noble mujer. Eso lo dicen, yo no, guardando la distancia, pero cuando hablan de alguien, generalmente dicen que detrás de un político o de un científico está una mujer. ¿Y los hijos, doctor? Porque me habló de 2 de ellos, pero usted tiene 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. El varón, que es ingeniero de computación, nació en Caracas. Sondra es maestra de casos especiales, que no ejerce. Y Nancy Carolina, que estudió letras en la Universidad Católica Andrés Bello. El varón está en México con su esposa y sus 3 hijos, y sus 3 hijos prácticamente están graduados. Sondra está en Miami, tiene 2 hijos varones, los 2 hijos están graduados. Y la última, que es Nancy Carolina, que nació en la Policlínica Barquisimeto, en la Costa Ortiz, está allá y tiene 2 niñas, y las niñas, una se gradúa en mayo, que se gradúa de bioquímica, porque quiere estudiar medicina. Es la única que en todo ese sentido que le ha dicho que quiere estudiar medicina es ella. Son 7 nietos, ¿no? 7 nietos. Ya todos están adultos y tienen novia y tienen novio. Doctor, ¿qué le recomendaría usted a las nuevas generaciones de médicos, sobre todo los que quedan en el país? Porque buena parte se ha ido en esta diáspora. Bueno, lo que exigen los pacientes, es decir, los pacientes exigen que los médicos sean buenos médicos, que se le dé, que le pueda tener confianza, que tenga una relación interpersonal y que esté exento de ninguna maniobra que pueda perjudicar al paciente. No necesariamente los mejores estudiantes son los mejores médicos, porque no es sacar 20 ni es ser summa cum laude. Es decir, parece que hay algo adicional. Es
Tú me hablabas de Francisco Navarro y yo lo puedo decir, él no fue un estudiante brillante, por decirte algo, no era que era, pero Francisco Navarro ha sido un médico excelente en toda su actuación, en la manera de ser desde el punto de vista humano. Doctor, y de todos esos países que usted ha visitado, ¿hay algún paisaje en concreto que siempre le venga a la mente? Yo no te voy a decir paisaje, pero te voy a decir lo que me ha causado mayor impacto de la manera de lucha y los gobiernos que tiene, que son los países nórdicos. Doctor, cuando usted no está en el mundo de la medicina, ¿qué le gusta hacer para entretenerse como hobby, como pasatiempo? Yo tengo una que es mañana, tarde y noche, que es la lectura. Y a los estudiantes, para entusiasmarlos, les regalo libros y a veces les enseño la biblioteca y les digo, los libros contienen la sabiduría de los tiempos. Y no hay nada en mi vida que a mí me satisface más que un libro. Yo estoy en la calle, en el semáforo, estoy leyendo, voy para la peluquería, estoy leyendo. ¿Algún personaje que usted haya admirado en su vida? ¿Algún personaje? ¿Que admira? Te voy a decir uno y después te voy a decir otro. La persona que yo más admiro y que he estudiado y me sé muchas cosas que él dijo y escribió de memoria es Simón Bolívar. Simón Bolívar. Sí. ¿Y la otra persona que usted me dijo? Te voy a nombrar un escritor, aparte de mi esposa, es Gabriel García Márquez. He leído prácticamente todos los libros de él, le siento gran admiración por, no sé, es fascinante ese realismo mágico del Gabo. Me fascina esos libros. Otro personaje que yo leo y leí con mucha frecuencia es Stefan Zweig. Doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado? Si tú supieras, casi no me gusta que me recuerden. Es decir, en primer lugar, pues Nancy y yo hemos decidido que nos vamos a cremar y que esas cenizas las boten por donde le parezca mejor. Quisiera que mis hijos y mis nietos me recordaran con afecto, más nada. ¿Y cuál considera usted que es su gran legado desde el punto de vista profesional? Bueno, yo no creo que sea muy grande, pero quizás lo que realmente he hecho que tiene alguna trascendencia es haber contribuido a la construcción, al funcionamiento y el desarrollo del Centro Regional de Medicina Física y Rehabilitación. ¿Hay alguna palabra o alguna frase con la que usted se sienta identificado? Yo te la voy a decir después, fuera de la entrevista. Okay. Pero sí ha sido un hombre disciplinado o más persistente que otra cosa. No creo que sea tan disciplinado y que me ha hecho medio disciplinado es Nancy, porque Nancy sí es disciplinada. Pero tampoco soy una persona que soy disciplinado, me levanto una hora y tengo mis cosas bien organizadas y me gusta la puntualidad y me gusta cumplir con mis compromisos. Bien, muchísimas gracias, doctor Régulo Carpio, por habernos abierto las puertas de su casa y de conocer un poco más acerca de ese lado humano que está detrás del personaje que, bueno, todos conocen por el ámbito académico, por el ámbito gremial, en fin, de verdad que es todo un personaje y una referencia y, bueno, gracias por todos los aportes que, además, aunque usted dice que no le vienen a la mente para mencionarlos uno por uno en este momento, pero seguramente, pues, y es, de hecho, la entrevista que le hemos hecho a usted forma parte del grupo de entrevistas que nos piden nuestros televidentes porque le reconocen precisamente un legado y le reconocen ser una persona ejemplar, un modelo a seguir por parte de los talentos que hoy en día están en formación y que siempre es necesario rescatar y resaltar para que dentro de tanto modelaje negativo que hay por allí, pues también se rescate a las personas que a través del trabajo, a través de su esfuerzo propio, pues han surgido y han salido, por ejemplo, de un Valle de la Pascua a hacer un posgrado en Montreal, con pasantías en Nueva York y dejar incluso un centro de rehabilitación, un centro asistencial con su nombre que quedará para las próximas generaciones también. Gracias, doctor. Me he agradecido con usted. Por la oportunidad que me han dado, bueno, de expresar algunas inquietudes y algunas consideraciones que me parecen importantes, pues, dentro de lo poco o mucho que he hecho y puedo hacer,
estoy definitivamente comprometido con el futuro del país. Muchas gracias, doctor Rébulo Carpio, y gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara de Manuel Herrera.